Si amas las historias de romance por casualidad, de esas en las que un encuentro inesperado lo cambia todo, ya suscríbete al canal, activa la campanita y quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a sumergirnos juntos en esta historia emocionante de miedo, fe y un amor que nació en el pasillo de un hospital. Carla llevaba horas sentada en una silla dura del pasillo, con los dedos entrelazados, la mirada fija en la puerta del quirófano. Su mamá estaba ahí dentro, en una cirugía delicada, y cada minuto parecía un peso en su pecho. Para no desmoronarse frente a los demás familiares, se levantó, respiró hondo y decidió ir hasta la cafetería del hospital a tomar un café. Cualquier cosa caliente que la hiciera sentir que todavía tenía piso bajo los pies. La cafetería estaba casi vacía, el sonido distante de máquinas de café, cubiertos chocando en platos y el murmullo bajo de otras personas esperando noticias de alguien. Carla pidió un café negro, sostuvo el vaso con las dos manos, como si el calor pudiera empujar lejos el frío que sentía por dentro, y buscó una mesa en un rincón. Cuando estaba a punto de sentarse sola, se dio cuenta de que había un hombre sentado en la mesa de al lado, camisa sencilla, sin gafete a la vista. Parecía tan cansado como ella, con ojeras discretas y una mirada tranquila que no juzgaba. Por algún motivo que ni ella supo explicar, bastó cruzar los ojos con él para que el desahogo comenzara. Él preguntó, con voz suave, ¿está esperando a alguien allá arriba? Y fue como si él hubiera girado la llave correcta. Carla empezó a hablar de su mamá, del miedo a la cirugía, de la sensación de impotencia, de la culpa por pensar que no había hecho lo suficiente antes de que apareciera la enfermedad. Dijo que tenía miedo de quedarse sola, que su mamá era todo lo que tenía, que no sabía cómo enfrentar la vida si algo salía mal en esa sala fría. El hombre escuchó en silencio, sin interrumpir. No intentó dar consejos vacíos. No soltó frases hechas del tipo, todo va a salir bien, solo para llenar el aire. Solo escuchó. A veces hacía un pequeño gesto con la cabeza, mostrando que estaba ahí, presente. Cuando ella paró, avergonzada por haber hablado tanto con un desconocido, él solo respondió, «Eres una buena hija. Y, créeme, tu mamá está en buenas manos». Esas palabras, con esa calma firme, entraron en ella como un abrazo. Lo que Carla no sabía es que ese hombre sencillo, sentado con la bata doblada en el brazo, era justamente el médico responsable de la cirugía de su mamá. Había bajado para respirar unos minutos antes de entrar a la sala, cargar en el café un poco de energía y, sin querer, cargó también la confianza de esa mujer que hablaba con el corazón abierto. Al volver al quirófano, llevó con él no solo el conocimiento que estudió toda la vida, sino también la responsabilidad silenciosa de cuidar no solo a una paciente, sino a un amor de hija que acababa de escuchar en la cafetería. Durante toda la cirugía, Rafael no pudo sacar a Carla completamente de la cabeza, no de forma que afectara su concentración, él era demasiado profesional para eso, pero de una forma que le recordaba, con cada movimiento preciso, con cada decisión técnica, que ahí, en esa mesa, no había solo un cuerpo, sino la mamá de alguien. La mamá de esa mujer de ojos cansados que había confiado en él sin saber quién era. Y eso pesaba de una forma buena, de una forma que lo hacía trabajar con aún más cuidado, como si cada punto dado fuera también una promesa silenciosa hecha para ella. Cuando terminó, se quitó los guantes, se lavó las manos y se quedó parado unos segundos mirando su propio reflejo en el espejo del vestidor. Había algo diferente ese día. No era solo una cirugía más exitosa. Era la sensación extraña de que acababa de salvar la vida de alguien importante para una persona que de alguna forma inexplicable ya estaba moviéndolo por dentro. La cirugía duró 4 horas.
4 horas en las que Carla caminó de un lado a otro en el pasillo, rezó en voz baja, miró el reloj más veces de las que podía contar. Cuando la puerta del quirófano finalmente se abrió y un médico salió quitándose el gorro verde, ella se levantó de un salto, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Y entonces, cuando él volteó el rostro, Carla se detuvo en medio del movimiento. Era él, el hombre de la cafetería, el desconocido que la había escuchado desahogarse sobre miedo, culpa, soledad, solo que ahora estaba con bata completa, con el gafete colgando del bolsillo. Doctor Rafael Méndez, cirujano cardiovascular. Carla sintió que las piernas le flaqueaban. Él había escuchado todo eso, sabiendo que sería él quien sostendría la vida de su mamá en las manos. ¿Por qué no había dicho nada? Quiso sentirse engañada, pero no pudo, porque la forma en que él la miró en ese momento no tenía ninguna mentira, solo cansancio honesto y una sonrisa discreta de quien sabía exactamente lo que había hecho. La cirugía fue un éxito, dijo él con voz firme, pero cuidadosa. Su mamá está en recuperación. En unos minutos puede verla. Carla quiso agradecer, pero las palabras no salían. Solo logró hacer un gesto con la cabeza mientras las lágrimas bajaban. Esta vez no de miedo, sino de alivio. Cuando finalmente logró hablar, su voz salió temblorosa. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Él dio una media sonrisa, esa misma que ella vio allá abajo en la cafetería. Porque en ese momento no necesitabas al médico, necesitabas a alguien que solo te escuchara. Y yo necesitaba recordar por qué hago lo que hago. En los días siguientes, mientras la mamá de Carla se recuperaba en el hospital, los encuentros entre ella y el doctor Rafael se fueron volviendo inevitables. Él pasaba al cuarto para checar los signos vitales, ajustar medicación, explicar cada etapa del postoperatorio con una paciencia que iba más allá del protocolo. Y siempre que sobraba un minuto, se quedaba unos segundos más conversando, no sobre la cirugía, sino sobre cosas pequeñas. Cómo estaba durmiendo Carla, si había comido bien, si necesitaba algo. Carla trabajaba como cajera de supermercado. Vivía en un barrio sencillo, lejos del centro, y tomaba 2 camiones para llegar al hospital todos los días. Rafael, por otro lado, tenía consultorio particular, carro importado, departamento en barrio Nice. Pero nada de eso aparecía cuando él se sentaba en la orilla de la cama de la mamá de ella y conversaba sobre recetas caseras que la propia mamá de él hacía cuando era niño, sobre música vieja que le gustaba escuchar en el tráfico, sobre cómo a veces extrañaba tener a alguien esperándolo en casa. La mamá de Carla, aunque todavía débil, se dio cuenta enseguida. «Este médico es diferente», comentó un día, cuando Rafael salió del cuarto. «Te mira de una forma...». Carla fingió no entender, pero por dentro sabía exactamente lo que su mamá estaba diciendo. Porque ella también lo sentía. Lo sentía en la forma en que él sostenía su mano cuando explicaba algo serio, en el cuidado con que escogía las palabras, en la forma en que a veces dudaba antes de salir del cuarto, como si quisiera quedarse un poco más. Un día, Rafael apareció en el cuarto fuera del horario de visita médica. Traía una bolsa de papel en la mano y una sonrisa medio apenada. «Descubrí que a tu mamá le gusta el pan de queso», dijo, extendiendo la bolsa. «Hay una panadería cerca de mi consultorio que hace los mejores de la ciudad». La mamá de Carla se rió, emocionada, y agradeció. Pero fue Carla quien sintió el corazón apretarse, porque se dio cuenta de que él había prestado atención a algo que ella había comentado de pasada, días atrás, en una conversación rápida en el pasillo. Más tarde, cuando su mamá se durmió, Rafael llamó a Carla para dar una vuelta por los jardines del hospital. Caminaron en silencio por unos minutos, hasta que él se detuvo cerca de una banca vacía y preguntó:
¿Puedo hacerte una pregunta personal? Carla asintió que sí, nerviosa. ¿Por qué siempre piensas que no mereces cuando alguien hace algo bueno por ti? Ella parpadeó, sorprendida. Yo no. Sí lo haces, interrumpió él, con delicadeza. Siempre que traigo algo, agradeces como si fuera demasiado, como si no lo merecieras. Y me quedo pensando, ¿quién fue el que te enseñó a sentirte así? Carla respiró hondo, sintiendo que las lágrimas venían. La vida, respondió bajito. La vida me enseñó que gente como yo no vive historias como estas. Historias de médico que se preocupa, que se acuerda del pan de queso, que se detiene en medio de la guardia solo para platicar. Eso no le pasa a gente que trabaja en el súper, que vive en casa rentada, que apenas tiene tiempo de cuidarse a sí misma. Rafael se quedó callado por un momento. Después, con esa voz firme que ella ya conocía, dijo: yo crecí en un barrio donde mi mamá lavaba ropa ajena para mantenerme en la escuela. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Estudié en escuela pública, hice curso preuniversitario comunitario. Pasé medicina en el tercer intento. Todo lo que tengo hoy, Carla, vino de mucho sudor, mucho miedo y mucha gente que creyó en mí cuando yo no creía. Entonces, por favor, no pienses que no mereces cosas buenas solo porque la vida fue difícil hasta ahora. A veces, es justamente quien pasó por lo difícil quien más merece lo bueno. Carla no pudo contener las lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien las secara. Él extendió la mano, limpió su rostro con cuidado y dijo, casi susurrando: «Me gustas, Carla». Y no es solo gratitud ni confusión del momento, es algo que no sentía hace tiempo. Son ganas de estar cerca, de escuchar, de cuidar. Y, si me dejas, quiero seguir haciéndolo incluso después de que tu mamá salga del hospital. Ella lo miró, a ese hombre que había sostenido el corazón de su mamá en las manos, y ahora estaba sosteniendo el de ella también. Y, sin pensar mucho, solo sintiendo, respondió: «Yo también quiero». 10 días después de la cirugía, la mamá de Carla recibió el alta. Estaba bien, recuperándose dentro de lo esperado, y finalmente podrían volver a casa. Pero esta vez, la despedida del hospital no vino acompañada de tristeza, porque Rafael ya le había pedido su número, ya había agendado un café de verdad, fuera del hospital, sin bata, sin miedo. El primer encuentro fue en una cafetería sencilla, al lado de la panadería del pan de queso. Él llegó en sudadera y tenis, sin nada que recordara al doctor Rafael del quirófano. Ella, con el cabello suelto, un vestido sencillo que guardaba desde hacía años. Platicaron por horas, se rieron de tonterías, compartieron un pedazo de pastel que ninguno de los dos tenía hambre de verdad, pero comieron solo para estirar el tiempo. Los meses siguientes fueron de descubrimientos. Carla conoció a la mamá de Rafael, una señora de manos callosas y sonrisa inmensa que la abrazó como si ya la conociera de antes. Rafael conoció la casa sencilla de Carla, ayudó a arreglar la llave del fregadero, se sentó en la mesa de fórmica y comió el mejor arroz con frijoles que había probado en su vida. Había diferencias, claro. Él estaba acostumbrado a restaurantes caros. Ella, a lonche en el descanso del trabajo. Él hablaba de congresos internacionales. Ella, de ofertas en el súper. Pero de alguna forma, cuando estaban juntos, nada de eso importaba. Un año después de ese día en la cafetería del hospital, Rafael llevó a Carla de vuelta ahí. Se sentaron en la misma mesa donde todo empezó. Él sostuvo su mano y dijo: «Fue aquí donde conocí a la mujer más valiente que he visto. Aquí donde me di cuenta de que el amor no avisa, no pide permiso, solo llega, y si uno lo deja, se queda». Carla sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió: «¿Y tú te quedaste?». Él besó su mano y dijo: «Para siempre, si me dejas».
La mamá de Carla, ya completamente recuperada, adoraba contarles a sus amigas que fue necesaria una cirugía en el corazón para que su hija finalmente abriera el de ella. Y cada vez que alguien preguntaba cómo se conocieron, Carla sonreía y decía, en un día en que tenía más miedo que fe. Y él apareció sin que yo supiera quién era, solo para recordarme que todavía había piso bajo mis pies. Con el tiempo, Rafael empezó a incluir a Carla en partes de su vida que rara vez compartía con alguien. La llevó a conocer el hospital donde hizo residencia. La presentó con colegas de profesión que pronto se dieron cuenta de que esa mujer no era solo otra novia más. Era diferente. Cuando él hablaba de ella, los ojos cambiaban. Y cuando ella estaba cerca, Rafael parecía menos cansado, menos serio, más completo. En una cena con amigos médicos, uno bromeó. «Finalmente encontraste a alguien que te hace apagar el celular». Y era verdad. Con Carla, Rafael aprendía a vivir fuera de la bata, a reírse de tonterías, a valorar el tiempo que no venía cronometrado entre una cirugía y otra. Carla, por su parte, enfrentó algunos momentos difíciles al entrar en ese mundo nuevo. Hubo cenas en las que se sintió fuera de lugar, sin entender la mitad de las conversaciones sobre términos médicos, viajes internacionales e inversiones. Hubo miradas torcidas de algunas personas que no escondían el juicio. ¿Qué hace una cajera de súper con un cirujano cardiovascular? Pero siempre que la inseguridad pegaba fuerte, Rafael sostenía su mano bajo la mesa y susurraba: «Tú vales más que cualquier título que esta gente carga». Y poco a poco, Carla fue aprendiendo que su valor no estaba en diplomas colgados en la pared, sino en la forma en que amaba, cómo cuidaba, cómo permanecía de pie incluso cuando la vida insistía en tumbarla. 2 años después de ese encuentro en la cafetería, Rafael hizo una petición inesperada. Quería que Carla lo acompañara a una conferencia que daría sobre humanización en la atención médica. Ella lo encontró extraño, pero fue. Se sentó en el auditorio lleno, nerviosa, viéndolo subir al escenario con traje impecable, micrófono en la solapa, seguro como siempre. La conferencia empezó técnica, con diapositivas, gráficas, estudios. Pero a la mitad, Rafael se detuvo, miró a la audiencia y dijo: ¿Puedo contar una historia real? Y entonces contó. Contó sobre una mujer que conoció en la cafetería de un hospital horas antes de operar a su mamá. Contó cómo esa conversación le recordó que, antes de salvar vidas, era necesario ver al humano detrás de cada latido. No dijo su nombre, pero miró directamente hacia donde Carla estaba sentada. Y ella entendió. Ese amor los había salvado a los dos. A la salida de la conferencia, él la esperaba con un ramo sencillo de margaritas, las flores favoritas de ella, que él había memorizado en una conversación meses atrás. Se arrodilló ahí mismo, en el pasillo del centro de convenciones, frente a colegas, desconocidos, guardias, todos. Carla, me enseñaste que el amor de verdad no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. ¿Te casas conmigo? Ella ni dudó. Dijo que sí, llorando, riendo, temblando, mientras la gente alrededor aplaudía sin saber bien qué estaba pasando, pero sintiendo que era algo bonito. Y lo fue, porque esa propuesta no era solo un anillo o una promesa, era el reconocimiento de que a veces la vida pone a la persona correcta en el lugar correcto, incluso cuando no estás buscando, incluso cuando solo querías un café para olvidar el miedo. Si llegaste hasta aquí y te emocionaste con esta historia de encuentro por casualidad, de amor que nació en un pasillo de hospital y creció entre cafés, panes de queso y corazones curados, deja en los comentarios: estoy viendo desde tu ciudad, tu país. Suscríbete al canal, activa la campanita,
Comparte este video con alguien que necesita creer que el amor todavía pasa en los lugares más inesperados. Y cuéntame, ¿tú crees que algunas personas aparecen en nuestra vida exactamente cuando más las necesitamos, incluso sin que lo sepamos? Porque a veces el mejor remedio no viene en una receta, viene en una mirada, en una escucha, en un corazón que decide quedarse